No sé si alguien puede estar verdaderamente preparado para enfrentar su propia alma, no la versión que uno se dice frente al espejo, ni las excusas o justificaciones que ha construido con los años. Me refiero a la verdad, desnuda, sin filtros, sin máscaras. Eso fue lo que me pasó a mí. Pasé toda mi vida creyendo que tenía razón, que mi odio tenía un propósito, que estaba cumpliendo una misión sagrada. Y luego, en un solo instante, fui arrancado de mi cuerpo y arrojado a una realidad que hizo que cada creencia que alguna vez tuve se desmoronara como cenizas. Estuve muerto durante 7 minutos, pero en esos 7 minutos viví una eternidad de ajuste de cuentas. Fui un gran dragón del clan. No lo digo con orgullo, solo como un hecho. Toda mi identidad estaba atada a la supremacía blanca. Lideré marchas, planeé ataques y me senté en mesas con hombres poderosos que nos protegían desde las sombras. Pensé que era intocable. Y luego, una mañana, caí al suelo sin previo aviso. Un dolor explosivo me atravesó la cabeza y todo se volvió negro. Recuerdo la sensación de mi cuerpo golpeando el suelo, pero ya no estaba dentro de él. Estaba cayendo, rápido, violento, como si me estuvieran succionando hacia un abismo sin fondo. Y luego me detuve, no en tierra firme, sino en algo peor, oscuridad. No la oscuridad de cerrar los ojos, sino algo vivo, algo que se apretaba contra mí por todos lados. El aire era espeso, pesado, con un hedor que no puedo describir. Carne quemada, podredumbre, algo peor. Se escuchaban voces, pero no hablaban. Gritaban, no de dolor físico, sino de desesperación absoluta, y entonces los vi, rostros, retorcidos, condenados, con ojos vacíos llenos de sufrimiento. Quise apartar la mirada, pero algo me obligó a ver, y entonces los reconocí. No hay palabras para describir lo que es ver los rostros de las personas que has lastimado, personas que has aterrorizado, mirándote fijamente en una agonía eterna. Pero los vi. El padre cuya casa incendiamos, la mujer que suplicaba mientras arrastrábamos a su esposo, el niño que no tenía más de 12 años, parado en su jardín mientras arrojábamos ladrillos a su ventana. Estaban ahí y me reconocían. El peso de su sufrimiento cayó sobre mí como un martillo. Y por primera vez en mi vida sentí un miedo real. Intenté moverme, huir, esconderme, pero no había dónde ir. La oscuridad se aferró a mí, tirando, arrastrándome más profundo. Y en ese momento entendí. Esto no era un castigo, era la verdad. Cada acto de odio que había cometido me había llevado hasta aquí. No me estaban castigando, me estaban mostrando. Y la verdad era insoportable. Nunca lo cuestioné, ni una sola vez. El odio no era algo que tenía que aprender, era el aire que respiraba, la base de todo lo que me enseñaron. Mi abuelo, un veterano de guerra y diácono respetado en nuestra iglesia, siempre decía que el mundo debía tener orden, y ese orden significaba mantenernos en la cima. Crecí escuchando historias de cómo eran las cosas antes, de cómo nuestra gente había perdido el rumbo permitiendo que los forasteros se mezclaran, de cómo era nuestro deber recuperar lo que nos pertenecía. Y yo creí cada palabra. Cuando escuchas algo suficientes veces, deja de ser una opinión y se convierte en un hecho. Mi padre era aún más estricto. No solo hablaba, actuaba. Recuerdo estar de niño en la sala, viendo cómo él y sus amigos planeaban su próximo movimiento. Sus rostros eran serios, sus voces bajas, susurrando nombres, direcciones, lugares que necesitaban un recordatorio. Al principio no entendía lo que significaba, pero comprendía lo suficiente. No éramos como otras familias. Teníamos un propósito. Y en mi mente infantil, ese propósito era algo noble, algo justo. Mi padre me daba una palmada en la cabeza y decía, «Algún día, hijo, será tu turno». Me llenaba de orgullo sin darme cuenta de lo que realmente significaba. La escuela no cambió nada.
Si acaso, me hizo sentir aún más justificado. Recuerdo estar sentado en la clase de historia, escuchando a los maestros hablar de igualdad, de integración, de cómo el pasado ya estaba detrás de nosotros. Y sin embargo, cuando miraba a mi alrededor, la división seguía ahí. Los niños negros se sentaban con los niños negros, los blancos con los blancos. La diferencia era que querían hacernos creer que era por elección. Yo sabía mejor. En casa me enseñaron que el mundo nos estaba mintiendo, intentando debilitarnos, intentando hacernos sentir culpables por cosas que no hicimos. No les debemos nada, decía mi abuelo, y yo me aferré a esa idea con orgullo. Para cuando era adolescente ya estaba involucrado. No fue un proceso lento, fue un hecho. Yo era parte de algo más grande que yo mismo, algo que se remontaba a generaciones. Me sentaba en reuniones, escuchaba a los hombres hablar de la buena lucha, de cómo debíamos mantenernos firmes contra la corrupción, contra aquellos que intentaban borrarnos. Veía las hogueras, escuchaba las risas, sentía la adrenalina de saber que teníamos el poder, y lo amaba. Esa es la peor parte. Lo amaba. No hubo un solo momento en el que me detuviera a preguntarme si lo que hacíamos estaba mal. ¿Por qué lo haría? Nadie que conocía jamás lo había cuestionado. Ahora, al mirar atrás, me pregunto cómo no lo vi. ¿Cómo pude ser tan ciego? Pero ese es el problema de haber nacido en una mentira. No sabes que es una mentira hasta que algo la destruye. Y en ese momento, solo tienes dos opciones: aferrarte a los pedazos o enfrentar la verdad. Pasé la mayor parte de mi vida eligiendo la primera opción. Haría falta algo mucho más grande que yo para obligarme a ver. No solo seguí los pasos de mi padre, los superé. Para cuando llegué a los 20, no era solo otro miembro más. Tenía un papel, una reputación, un nombre que pesaba. Organizaba marchas, difundía propaganda y establecía conexiones con personas poderosas que compartían nuestras creencias, pero mantenían las manos limpias. Ese era mi trabajo, ser el que hiciera lo que ellos no podían, y era bueno en ello. No solo hablábamos de supremacía blanca, la hacíamos sentir. Me convertí en el hombre que mi padre siempre quiso que fuera, y pensé que eso significaba que lo había hecho sentir orgulloso. Había noches en las que salíamos vestidos con las túnicas, con antorchas en las manos, asegurándonos de que ciertos vecindarios supieran cuál era su lugar. Aún puedo oler la gasolina de los cócteles Molotov. Aún puedo escuchar el sonido del vidrio rompiéndose, ver cómo las llamas consumían una casa como si fuera papel, y los gritos, Dios, los gritos, en ese entonces no me molestaban. Eran prueba de nuestro poder, prueba de que estábamos ganando. Observábamos el fuego, reíamos y desaparecíamos en la noche sabiendo que nadie nos perseguiría. La policía estaba de nuestro lado. Los políticos estaban de nuestro lado. Éramos intocables. Recuerdo una noche en particular, una que nunca podré olvidar por más que quiera. Había una familia negra que acababa de mudarse a un vecindario que considerábamos nuestro. Una pareja joven con 2 hijos, apenas lo suficientemente grandes para entender lo que pasaba. Rodeamos su casa, gritamos, lanzamos piedras. El padre salió con las manos en alto intentando hablar, intentando razonar con nosotros. Le escupí a sus pies. Le dije que se llevara a su familia y se largara antes de que lo sacáramos nosotros. El miedo en sus ojos debería haberme hecho sentir algo, pero lo único que sentí fue poder. A la mañana siguiente supe que se habían ido en plena noche. Empacaron lo que pudieron y desaparecieron. Me dije a mí mismo que era una victoria, otra batalla ganada para nuestra causa. Pero a veces, tarde en la noche, cuando cerraba los ojos, veía sus rostros, los niños aferrándose a la ropa de su madre, el padre derrotado, roto. Sacudía esos pensamientos de mi mente, los ahogaba con más odio, más acción. No podía permitirme ser débil.
No había lugar para eso. Pasé mi vida entera creyendo que éramos soldados, que estábamos luchando por algo más grande que nosotros. Pero ahora, mirando atrás, sé la verdad. No éramos soldados, éramos cobardes. Nos escondíamos detrás de máscaras, detrás de la tradición, detrás de la idea de que nuestras acciones eran justificadas. No luchábamos por algo más grande, luchábamos para mantener pequeños a los demás. Y lo hice sin dudar, sin arrepentimiento, sin una sola vez detenerme a considerar el daño que estaba causando. No hasta el día en que todo cambió, no hasta que vi lo que me esperaba al otro lado. El día en que mi vida cambió para siempre comenzó como cualquier otro. Estaba en mi cocina, sirviéndome café, hojeando el periódico, pensando en una reunión que tenía pendiente. Entonces, de la nada, un dolor me atravesó la cabeza con tanta violencia que dejé caer la taza. Mis piernas se doblaron, y lo último que recuerdo fue el sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo. Luego, nada, solo un vacío oscuro y sin peso. Pensé que estaba inconsciente, pero esto no era como dormir, era otra cosa, y entonces, tan repentinamente como había salido de mi cuerpo, estaba en otro lugar. Un lugar peor. Estaba de pie, o al menos eso creía. El aire era espeso, pesado, como si estuviera vivo y me aplastara desde todas direcciones. Había oscuridad, pero no la oscuridad de una habitación sin luz. Era algo vivo, algo que se movía, algo que me observaba, y en esa oscuridad había voces. No eran susurros ni ecos lejanos, eran gritos. Gritos infinitos de dolor, de desesperanza, subiendo y bajando como olas en un mar de puro sufrimiento. Mi pecho se apretó y por primera vez en mi vida me sentí pequeño, impotente, aterrorizado. Y entonces los vi, rostros, docenas, quizás cientos, retorcidos en agonía, con las bocas abiertas en alaridos silenciosos que, de algún modo, podía escuchar en mi cabeza. Y los conocía, a cada uno de ellos. El padre cuya casa incendiamos, la mujer que suplicó mientras arrastrábamos a su esposo, el adolescente al que golpeamos por caminar en el lugar equivocado. Estaban ahí, y me veían. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese instante lo sentí todo. Cada dolor, cada miedo, cada momento de sufrimiento que les causé. No era como recordar, no era como ver una película de mi pasado. Era real. Estaba dentro de su dolor, sintiendo los golpes en mi propia piel, el fuego devorando mi carne, el terror hundiéndose en mis huesos. Era insoportable. Traté de gritar, de suplicar que parara, pero mi voz no existía ahí. La oscuridad me envolvía, tirando de mí, arrastrándome más adentro. Y en ese momento entendí. No era un castigo, era justicia. Cada acto de odio que había cometido me había traído hasta aquí. No estaba siendo castigado, me estaban mostrando la verdad. Y la verdad era insoportable. No sé cuánto tiempo estuve allí. ¿Segundos? ¿Años? El tiempo no existía en ese lugar. Solo el sufrimiento, mi sufrimiento. Y entonces, cuando sentí que me desvanecía en él, cuando pensé que ya no quedaba nada de mí, algo cambió. Una luz, cegadora, abrasadora, imposible de enfrentar, cortó la oscuridad. No era cálida, no era reconfortante. Era verdad, y me sacó de ahí con una fuerza que no pude resistir. No me estaban salvando, me estaban mostrando. Pasé toda mi vida imaginando a Dios de una forma específica, un hombre de túnica blanca, ojos azules, la misma imagen que colgaba en nuestra iglesia. Pero lo que vi no se parecía en nada a eso. La luz que me sacó de la oscuridad no tenía forma humana. No era un hombre, no tenía rostro. Era algo más allá de lo que podía comprender. No podía mirarlo directamente, pero lo sentía. Y en ese momento, cada creencia que alguna vez tuve se hizo pedazos. Este ser, esta presencia, no estaba atada a una raza, no estaba de mi lado ni del lado de nadie. Solo existía la verdad. Y la verdad
me destruyó. No estaba de pie ante un Salvador. Estaba frente a un juicio. Cada mentira en la que había basado mi vida, cada acto que había justificado, cada vez que me convencí de que hacía lo correcto, todo fue arrancado de mí. No quedaba nada más que lo real. Y la realidad de lo que era resultó ser aterradora. Pasé toda mi vida pensando que mi odio era fuerza, que mi ira tenía un propósito. Pero allí, ante esta presencia, vi lo que realmente era: un cobarde, un destructor, un hombre que había tomado algo sagrado, la vida, y lo había tratado como si me perteneciera. Luego vino la peor parte. No solo estaba viendo mis pecados, los estaba sintiendo. No solo entendí el daño que había causado, sino que vi por qué lo hice. La verdad detrás de mis elecciones, el núcleo podrido de todo lo que era. Nunca fui fuerte, nunca fui justo. Siempre fui un hombre asustado. Asustado de perder poder, de ser insignificante, de que si no mantenía a otros por debajo de mí, tendría que enfrentar lo que realmente había dentro de mí. Y ahora no quedaba nada detrás de lo que esconderme. Cada excusa, cada justificación ardió en esa luz. Y yo no era nada. No sé cuánto tiempo estuve allí, aplastado bajo el peso de la verdad. Pero en algún momento sentí algo que nunca esperé sentir: dolor. Pero no por mí, por ellos, por las personas a las que les había quitado todo, por los que habían sufrido por mi odio. Pasé años creyendo que estaba librando una guerra sagrada, que defendía lo mío, que el odio era poder. Pero era mentira, y una vez que vi la verdad, ya no pude ignorarla. Quise retroceder, quise deshacerlo todo, pero no había vuelta atrás. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, terminó. La luz no se desvaneció, simplemente me soltó, y caí. No en la oscuridad, no en el abismo, sino en algo aún más aterrador. Caí en mí mismo, en mi cuerpo destrozado, jadeando por aire en una cama de hospital, despertando en un mundo que no había cambiado, pero yo sí. Despertar debería haber sido un alivio. No lo fue. Desde el momento en que abrí los ojos, supe que no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto, algo que no podía volver a cerrar. No solo recordaba lo que había pasado, aún lo estaba viviendo. Cada vez que parpadeaba, veía sus rostros, las personas que había lastimado, las que habían sufrido por mi culpa. Pero esta vez no eran solo recuerdos, era real. Estaba dentro de ellas, dentro de su dolor, viviendo cada una de sus pesadillas como si fueran mías, y no paraba, ni cuando estaba despierto, ni cuando dormía. Sentí lo que era ser un padre viendo su hogar consumirse en llamas, sabiendo que su familia aún estaba adentro. Sentí el terror de una madre cubriendo a su hijo mientras las piedras rompían las ventanas. Sentí la desesperanza de un hombre tirado en el suelo, sangrando, rodeado de personas que lo querían muerto solo por existir. No solo lo veía, lo vivía, lo sufría, y lo peor de todo, sabía que era mi culpa. Era como si me hubieran despojado de toda justificación, de cada mentira que me conté para no sentirme culpable. No había escapatoria. Intenté convencerme de que no era real, que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el dolor era demasiado fuerte, demasiado claro. No eran solo sentimientos vagos de arrepentimiento. Podía oler el humo, escuchar el crujido del fuego, sentir el pavimento áspero bajo mi cuerpo mientras me pateaban. Era ellos, era yo, éramos lo mismo, y nunca paraba. Cada vez que pensaba que terminaba, otro recuerdo me golpeaba, otra vida, otro infierno. Era como si estuviera siendo obligado a cargar con cada alma que había destruido, y por primera vez en mi vida entendí lo que era el sufrimiento de verdad. Quería escapar, pero no había escapatoria. Estaba atrapado en mis propios pecados, y entonces lo entendí. Esto no era un castigo, era la verdad.
Era la realidad que había ignorado toda mi vida, la que había creado para otros, ahora marcada en mi piel y en mi alma para que nunca pudiera olvidarla. No me estaban torturando. Me estaban mostrando lo que había hecho, y cuanto más veía, más entendía que solo me quedaba una opción. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo con lo que me quedaba de vida. Fue en ese momento cuando el odio dentro de mí cambió. Se convirtió en veneno. Cada gramo de rabia y poder que alguna vez me hizo sentir invencible, ahora me enfermaba. No lo quería más. No quería ser el hombre que había sido, pero sabía la verdad. Alejarme de mi pasado no sería fácil. Me costaría todo. Y tendría que enfrentar a las personas a las que había pasado mi vida aterrorizando. Me habían dado una segunda oportunidad, pero no era un regalo. Era una responsabilidad. Volver de esa experiencia no fue como despertar de una pesadilla. No era algo que pudiera sacudirme y olvidar. Estaba dentro de mí, grabado en mi alma. Había visto la verdad de lo que hice, lo que fui, y no había forma de regresar a la persona que era antes. Pero ahora, ¿qué? Había pasado toda mi vida creyendo en una causa, dedicándome al odio, viviendo por él, respirándolo. Sin él, ¿quién era yo? El peso de esa pregunta era insoportable. Había destruido vidas. ¿Cómo podía siquiera intentar hacer algo al respecto? ¿Podía o ya era demasiado tarde para mí? La primera vez que me miré en el espejo después de despertar, apenas reconocí al hombre que me devolvió la mirada. El fuego en mis ojos, la confianza, la certeza, todo había desaparecido. Por primera vez en mi vida me sentí vacío, y por primera vez en mi vida sentí culpa, genuina, aplastante, asfixiante culpa. No solo por las cosas que había hecho, sino porque había llevado a otros a hacer lo mismo. No solo era responsable de mis propias acciones, sino de haber convertido a otros en monstruos como yo. Y lo único que sabía con certeza era que no podía seguir viviendo de esa manera. Quise creer que simplemente alejarme sería suficiente, que si me distanciaba de mi pasado, de alguna manera podría arreglarme. Pero no era así de simple. El odio que había propagado no desaparecía solo porque yo había cambiado de opinión. El daño estaba hecho. Las vidas que ayudé a destruir seguían rotas, y las personas a las que alguna vez llamé hermanos no iban a dejarme ir tan fácilmente. Sabía cómo funcionaba. Irme no era solo traicionar la causa, era sentenciarme a muerte. Había visto lo que le hacían a los traidores, y yo estaba a punto de convertirme en uno, pero tenía que hacerlo. No me importaba el precio, no me importaba si perdía todo, lo merecía. Pero si existía siquiera una posibilidad, una sola, de evitar que alguien más siguiera mi camino, tenía que intentarlo. No esperaba perdón, no lo merecía, pero tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a las personas que había lastimado. Tenía que decir la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. Incluso si me convertía en un objetivo, porque después de todo lo que vi, después de todo lo que sentí, sabía algo con absoluta certeza. Si no hacía nada, terminaría de nuevo en esa oscuridad. Y esta vez no habría segunda oportunidad. Irme no fue solo una decisión, fue una sentencia de muerte. Sabía que en el momento en que me alejara, no solo sería un forastero, sería un traidor. Y en el mundo del que venía, los traidores no obtenían segundas oportunidades. Lo había visto antes, hombres que dudaban, que querían salir. Eran cazados, golpeados, a veces algo peor. Yo mismo ayudé a castigar a esos hombres. Ahora, yo era el siguiente. Pero nada de eso importaba. Después de lo que había visto, después de lo que había sentido, no había forma de quedarme. Aunque me costara la vida, tenía que salir. Al principio, intenté desaparecer sin hacer ruido. Dejé de ir a las reuniones, corté el contacto, ignoré llamadas. Pero en ese mundo no te dejan simplemente irte. Se dieron cuenta, vinieron a buscarme.
Recuerdo la noche en que llegaron a mi casa, 3 de ellos, hombres a los que una vez llamé hermanos. No venían a hablar, no venían a convencerme de volver, venían a darme una lección. Apenas logré escapar. Salí por la ventana trasera, corrí entre los árboles como un animal acorralado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me explotaría el pecho. En ese momento supe que nunca podría regresar. Perdí todo. Mi familia me dio la espalda. Mis supuestos amigos me borraron de sus vidas. No podía volver a mi antigua vida, pero tampoco era bienvenido en ningún otro lugar. Nadie confiaba en mí, y no los culpaba. ¿Cómo podían? Pasé años aterrorizando sus comunidades, y ahora se suponía que solo apareciera y dijera, ¿he cambiado? No era tan fácil. Nadie me debía perdón y no lo esperaba, pero tenía que intentarlo. Empecé a buscar ayuda, iglesias, líderes comunitarios, cualquiera que me escuchara. La mayoría me cerró la puerta en la cara. Algunos me insultaron, y lo entendí. Pero luego hubo algunos que no lo hicieron, algunos que me dejaron hablar, que, contra toda lógica, creyeron que tal vez, solo tal vez, podía redimirme. Les conté todo, sin excusas, sin justificaciones, solo la verdad cruda y horrible de lo que hice y por qué lo hice. Y por primera vez en mi vida no hablaba con odio. Hablaba con vergüenza, no estaba orgulloso, no buscaba simpatía, solo quería asegurarme de que nadie más siguiera mi camino. Quería evitar que el próximo joven, lleno de rabia y vacío, terminara convirtiéndose en lo que yo fui. Pero los hombres con los que una vez caminé no habían terminado conmigo. Las amenazas empezaron a llegar, llamadas en la madrugada, notas dejadas en mi auto, un animal muerto en mi puerta. No me iban a dejar marcharme limpio. Y sabía que pasaría el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Pero eso ya no importaba. Había pasado décadas corriendo hacia el odio. Ahora, por primera vez, estaba corriendo en la otra dirección, y sin importar lo que hicieran, no iba a detenerme. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se repara una vida construida sobre la destrucción? No esperaba perdón, y honestamente no creía merecerlo. Pero sabía una cosa con certeza: no podía quedarme callado. Tenía que hablar. Decir la verdad sobre lo que había hecho, sobre las mentiras en las que había creído. Así que comencé a presentarme en iglesias, en reuniones comunitarias, en cualquier lugar donde me dejaran hablar. La mayoría de la gente ni siquiera quería mirarme a los ojos. Y lo entendía. Había pasado mi vida propagando el odio. Ahora les pedía que creyeran que había cambiado. La primera vez que me paré frente a una multitud, mis manos temblaban. Podía sentir sus miradas, su rabia, su desconfianza. Algunos de ellos habían vivido en carne propia el terror que ayudé a crear. Y ahora yo estaba ahí, frente a ellos, pidiendo que me escucharan. Les conté todo, cada cosa que había hecho, cada persona a la que había lastimado, cada mentira que había convertido en mi realidad. No pedí lástima, no suavicé nada, solo dejé que la verdad saliera. Y cuando terminé de hablar, hubo silencio. Un silencio pesado, insoportable. Entonces, una mujer se puso de pie. Era mayor, con tristeza en los ojos, y me hizo una sola pregunta. ¿Por qué deberíamos creerte? No tuve respuesta. No podía pedirles que confiaran en mí, solo podía demostrarlo. Así que seguí adelante. Hablé en cualquier lugar que me lo permitiera. Me reuní con personas que tenían razones más que suficientes para odiarme. Algunos me maldijeron, algunos me exigieron que me fuera, pero otros, unos pocos, escucharon. Poco a poco, las barreras comenzaron a romperse. Un pastor me invitó a su iglesia. Un activista aceptó hablar conmigo, no para perdonarme, sino para asegurarse de que entendiera el daño que había causado. Cada conversación era como un cuchillo en mi piel, pero lo acepté. Lo necesitaba. Uno de los momentos más duros fue conocer a un hombre cuya familia había sido atacada por el clan.
No sabía si yo había estado ahí esa noche, pero sabía que había hecho lo mismo a otros. Esperaba que me odiara, quizás incluso que me golpeara. En cambio, me miró y me dijo: no puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué hacer con el tiempo que te queda. Eso se me quedó grabado. Había desperdiciado décadas en el odio. Ahora tenía que usar lo que me quedaba de vida para luchar contra él. Sanar no fue fácil y no fue rápido. Hubo días en los que quise correr, esconderme de lo que había hecho, pero no lo hice. No podía. El viejo yo se había llevado demasiado. Ahora me tocaba devolver algo, aunque me costara el resto de mi vida. A medida que pasaban los años, supe que mi tiempo se estaba acabando. Mi cuerpo se debilitaba, pero eso no me asustaba. Ya había visto lo que me esperaba cuando muriera. Lo que me aterraba era la idea de que tal vez no había hecho lo suficiente. No importaba cuántos discursos diera, cuántas personas advirtiera, nunca podría deshacer el daño que había causado. Las cicatrices que dejé en el mundo vivirían más que yo. Esa era la carga que llevaba todos los días, y quizá la merecía. Pero antes de dejar este mundo, tenía que dejar algo atrás, un último mensaje. Así que me senté, encendí la cámara y comencé a hablar. Sin guiones, sin frases ensayadas, solo la verdad. Dije quién era, lo que había hecho, el odio en el que había vivido. Les conté sobre el día que morí, sobre lo que vi, sobre el tormento que espera a quienes dejan que el odio los consuma. Describí los rostros, el sufrimiento, el peso insoportable de todo lo que había causado. Y fui claro: el odio no es poder, es una cadena. Pasé toda mi vida creyendo que era fuerte, cuando en realidad siempre fui un prisionero de mi propio miedo. Miré directamente a la cámara y dije las palabras que me habían tomado toda una vida entender. Me equivoqué. El odio no es fuerza, no es orgullo, no es un legado que valga la pena llevar. Es una enfermedad, una que casi me arrastra a la oscuridad para siempre, y advertí a quienes me escuchaban: si seguían alimentándolo, si seguían eligiendo el odio sobre el amor, terminarían igual que yo, o peor. Les dije que si tenían la oportunidad de cambiar, debían tomarla ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Porque, lo creyeran o no, un día tendrían que enfrentarse a la verdad, tal como lo hice yo. Cuando terminé, me quedé en silencio. No sabía si alguien escucharía mis palabras. Quizás los que más necesitaban oírlas las ignorarían, se reirían, me llamarían débil. Pero si aunque fuera una sola persona, cambiaba antes de que fuera tarde, entonces habría valido la pena. Apagué la cámara, exhalé y cerré los ojos. Había pasado toda mi vida corriendo hacia el odio. Ahora por fin estaba en paz. Y cuando la muerte vino por mí esta vez, no tuve miedo.